Un saludo cordial para todos. Ya hemos tenido ocasión de compartir un poco la experiencia y la reflexión catequética en este espacio online del ISCA. En esta ocasión quiero referirme a la importancia, pertinencia y necesidad de pensar la iniciación cristiana hoy. Quiero comenzar esta reflexión recordando que en el año 2012 se llevó a cabo en la Iglesia un sínodo de obispos cuyo propósito de discusión y de análisis fue la crisis de la transmisión de la fe y la nueva evangelización. En el documento de trabajo de dicho sínodo, allí encontramos dos frases que nos pueden reflejar el por qué es tan importante hoy lo relacionado con la iniciación cristiana. En primer lugar, dice que la iniciación cristiana es una práctica que cada vez se va consolidando más en la Iglesia Universal. Eso reconoce, digamos que a partir del Directorio General de Catequesis del año 97, la gran mayoría de conferencias episcopales o incluso hasta mismas diócesis se dieron a la tarea de elaborar, de construir documentos orientadores, documentos reflexivos o hasta directorios nacionales en torno al catecumenado y la iniciación cristiana. Eso muestra, digamos, que la Iglesia toda comenzó a movilizarse, a tomar conciencia de lo que significa esta realidad pastoral. Y la otra afirmación que también está contenida en este documento es una que va a sonar un poco rara en principio, pero luego la entenderemos mejor cuando dice la credibilidad y el futuro del cristianismo se juega en la renovación de sus prácticas bautismales. Esa formación tenemos que entenderla no solo como el modo concreto como se lleva a cabo la pastoral del bautismo de niños, que es lo más común todavía entre nosotros, y más aún aquí en Latinoamérica, sino que es un llamado de atención a seguir en ese camino de revisión de lo que serían las prácticas de iniciación cristiana, pensadas y miradas a la luz del catecumenado de adultos no bautizados. Con esas dos reflexiones primeras, esas indicaciones, quiero señalar que todo lo relacionado con la iniciación cristiana, tanto en el magisterio contemporáneo como en la reflexión teológica, pastoral y pedagógica, es un asunto de profunda actualidad. De hecho, muchos planes de pastoral de nuestras diócesis, incluso las mismas conferencias episcopales, se orientan a una revisión, a una reorientación de la catequesis en orden a la iniciación cristiana. En el caso nuestro, de América Latina, además de este sínodo, hubo un elemento también fuerte que invita a esta revisión, que es la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos en Aparecida, donde habla expresamente por primera vez de iniciación cristiana, de catecumenado y de modelo catecumenal de la catequesis. Esta introducción entonces sirva para todos, para que veamos que a nivel de Iglesia Universal hay una preocupación generalizada y común y compartida en torno a los asuntos relacionados con la iniciación cristiana. Porque también valga la pena decirlo, pues, que se han hecho varios intentos de renovación, de orientación de esta práctica. Creo que todavía sigue siendo también actual la manera como Aparecida se refiere a ello en el caso nuestro latinoamericano, cuando dice la iniciación cristiana ha sido pobre y fragmentada. ¿Por qué Aparecida resalta ese hecho? Porque al igual que muchas otras iglesias, reconoce una situación pastoral y es la realidad de cantidad de bautizados para quienes el bautismo recibido en la infancia con el paso del tiempo pierde significación, pierde gusto, toman distancia. Digamos que nuestras prácticas evangelizadoras de iniciación
que lo que están fomentando aún mucho es una masa grande de bautizados no adheridos a la persona de Jesús, que pueden haber recibido bautismo de niños, un poco más grande haber participado de cursos de primera comunión y un poco más grandecitos la confirmación, pero eso no quiere decir que haya existido una buena pastoral de iniciación cristiana. Digamos que un diagnóstico rápido de esta realidad de iniciación cristiana sigue manteniendo ciertas prácticas que reflejan esa realidad que les estaba contando, pero que también muestran una práctica evangelizadora en torno a eso todavía muy infantilizada y muy infantilizante. Eso significa que todo lo que hagamos nosotros en torno a la reflexión, el análisis, el diagnóstico, el aprendizaje de otras experiencias en relación con la iniciación cristiana, es una tarea urgente y necesaria para que aprendamos unos de otros, crezcamos unos junto a los otros. Estamos en un momento también, digamos, muy rico, lleno de posibilidades para esto, porque como comentaba, en todas las conferencias episcopales, diócesis, vienen trabajando ese tema y entonces hay mucho movimiento teórico, hay mucho movimiento teológico y también práctico. Y también las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de vincularnos a otros, de aprender de otros, de compartir experiencias y trabajo. En segundo lugar, quiero mostrar que la iniciación cristiana hoy tiene que asumir un carácter eminentemente comunitario. Pues además de las dificultades que ya encontramos, digamos que una de las grandes fragilidades que tiene la iniciación cristiana es la fragilidad de las comunidades de fe. Es decir, cómo hacer efectivo un principio pastoral y pedagógico que se encuentra en el Directorio General de Catequesis, que afirma que la comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. O como suele decirse desde el catecumenado antiguo, la comunidad cristiana es el sujeto gestante, que gesta al discípulo de Jesús. Con ello quiero referirme a que a veces nosotros pensamos que un poco la renovación de la iniciación cristiana es unos temas nuevos y el orden nuevo de los temas. Claro que también hay en juego una mirada didáctica, una mirada acerca de los temas o contenidos o anuncios que acompañen el camino de conversión. Pero lo que tenemos también que pensar y de modo más profundo y estructural en torno a la iniciación cristiana es la realidad, la presencia, el protagonismo verdadero de la comunidad cristiana en relación con el acompañamiento que ella realiza a las personas que acogen el primer anuncio y quieren llegar a ser en verdad discípulos de Jesús. Esto que estoy yo reflexionando así, lo recuerdan nuevamente los obispos de Aparecida, cuando dicen en una frase, una comunidad cristiana que opta por la iniciación cristiana renueva su vida comunitaria y renueva su carácter misionero. Entonces fijémonos que de lo que se trata es que todos en la comunidad nos sintamos responsables, llamados a acompañar a aquellos que quieran llegar a ser discípulos de Jesús. Con ello superamos una dificultad también grande que tenemos en la catequesis y es la mentalidad de delegar esa tarea en manos de una persona o de pocas personas. En este caso ya sea del párroco, ya sea del religioso, ya sea del catequista. Como que le decimos a las personas, ahí le entrego mi niño, ahí le entrego mi hijo. Usted que sabe de eso, mira a ver qué hace por él. Cuando resulta que la responsabilidad es compartida tanto por todos los miembros vivos de la comunidad, por todos los que hacemos parte de ella, así sea una responsabilidad diferenciada, así sea una responsabilidad que tiene ritmos distintos de acompañamiento, pero ninguno de nosotros puede sentirse al margen y aparte de la iniciación cristiana. No es una tarea ni solo de los padres, ni solo del catequista, ni solo del párroco o solo de las personas que asisten, en el caso quizás más común de los niños o adolescentes. Tenemos que entonces empezar a considerar el aspecto comunitario de la iniciación cristiana
y a entenderlo a partir de estos principios. La iniciación cristiana tiene que ver con toda la iglesia y con todos en la iglesia, y con todo lo que hace la iglesia. Entonces, dejar de ver la iniciación cristiana solamente como unos impactos de carácter individual o personal, a ver qué tanto logramos que un niño, que una familia se sientan tocadas por el evangelio o por un anuncio, sino también cómo la iniciación cristiana toca la misma vida de la comunidad, cómo le habla la misma vida de la comunidad, cómo cambia la misma vida de la comunidad. Porque la iniciación cristiana es como una acción en doble vía, una comunidad que anuncia, que invita, que acoge, que acompaña e integra, y una persona que acoge ese llamado, que lo hace suyo, y que también naturalmente con el camino de conversión se va haciendo un fiel maduro en la vida de la comunidad. De hecho, esto obedece tanto a la teología como a la pedagogía, pero también a las características propias de cualquier proceso iniciatorio. Es decir, iniciar no es un asunto exclusivo propio del cristianismo, sino que en todas las sociedades, en todas las culturas, en todas las religiones, ha existido prácticas de iniciación, y en todos los tiempos, incluso hoy, aunque naturalmente va tomando modalidades y formas distintas de hacerlo. Pero más allá de estas diferencias hay unos elementos comunes. Y uno de los elementos comunes que tienen todas las iniciaciones, y que también de ello participa la iniciación cristiana, es la correlación entre grupo y persona. ¿Qué significa eso? O sea, que en toda iniciación siempre hay un grupo que sale de sí y que se siente llamado a invitar a otros a ser parte de su grupo. Y personas que al escuchar esta propuesta se sienten deseosas de involucrarse y vivir la dinámica de ese grupo. Y lo mismo entonces, en toda iniciación se ve afectado e impactado tanto el grupo que invita y acoge, como la persona que es acompañada e insertada en ese grupo. Eso mismo debe pasar en la iniciación cristiana. Tiene que impactar. En este caso, ¿quién es el grupo? Es la comunidad de fe, que sale a invitar a otros a ser discípulos de Jesús. Pero también que esa comunidad se ve impactada por aquellas personas que quieren hacer parte del grupo. Se siente impactada no solamente porque se suman adeptos o llegan nuevos prosélitos o se suman cantidad de personas a los libros. Ese no es el impacto que se cree, de no perder gente o de sumar libros o de tener más prosélitos. Aquí el impacto es cómo logramos unos y otros ser cada vez más conscientes de lo que significa seguir a Jesús, de lo que significa ser bautizado en Cristo en la iglesia para el servicio del reino. Porque podemos decir que la iniciación cristiana a modo de un catecumenado es como un encuentro de dos conversiones. De la conversión de la comunidad y de la conversión de aquel que quiere llegar a ser miembro de la comunidad. La pregunta que gira en torno a los dos es, ¿qué es eso de seguir a Cristo? ¿Cómo se vive la fe en Cristo hoy? Incluso la persona que vive un proceso de iniciación, como que todo el tiempo le tiene abierta a la comunidad la pregunta, bueno, dame a conocer a ese Jesús de que tú me hablas tantas maravillas, el que tú me dices que cambia la vida, que me lleva a un compromiso social, a la justicia, muéstramelo, házmelo vivo. Entonces, naturalmente, la comunidad también se ve cuestionada sobre sus formas y maneras como está viviendo, siguiendo y haciendo presente a Jesús y su reino. Habría muchos otros factores para hablar en torno a la iniciación cristiana, pero digamos que viendo su pertenencia, su actualidad y viendo su dinamismo que está tomando en la vida de la iglesia, con el subrayado de la comunidad, he querido mostrar uno de los factores más fuertes que pueden acompañar esa renovación, pero también uno de los factores en los que menos nos fijamos. Menos nos fijamos porque consideramos que por el hecho que nuestras parroquias acuda gente, vayan a la Eucaristía, haya grupos, bien o mal venga gente a pedir sacramentos, eso es una comunidad. Entonces nos cuesta un trabajo inmenso entender que lo comunitario tampoco se puede suponer, ni existe así simplemente por naturaleza, sino que hay que también conformarlo, constituirlo, acompañarlo.
Este problema casi nunca se ve, casi siempre el problema que se ve es la ausencia de libros, de temas, de contenidos. Y yo creo que necesitamos pensar dos cosas que trae el directorio de catequesis que nos pueden ayudar a todos a mirar con más detenimiento. Y son, primero, cuando dice que la catequesis corre el riesgo de ser estéril si no hay una comunidad que acoge e integra al catecúmeno, tarde o temprano, o al catequizante. Y también afirma que la comunidad cristiana es el mejor libro de catequesis que existe, es el texto abierto de catequesis. Incluso en ese mismo sínodo del cual hacía referencia al comienzo, trae también una frase que nos lleva a pensar en la comunidad cuando habla de lo que significa nueva evangelización. Y entonces allí dice, a veces corremos el riesgo de abrir la discusión a la sociedad, a sus problemas, a todo lo que ello impacta el cristianismo. Y en ese mismo documento de trabajo está diciendo tenemos que volver a mirarnos a nosotros mismos. De pronto, nueva evangelización es la forma como estamos viviendo el evangelio. La significación que asume el evangelio en los creyentes, es decir, el tipo de comunidad cristiana que somos. Yo creo entonces que si nos damos a la tarea todos de seguir este camino de pensar, de hacer iniciación cristiana, tenemos que tener muy claro la situación de la comunidad, la importancia de la comunidad y los impactos comunitarios de la misma, ya no solamente individuales, sino cómo todo esto marca también el caminar comunitario. Bueno, a todos ustedes entonces gracias por participar de este momento. ¿Cuánto me gasté yo en eso? Dice que eran 5 minutos. De nuevo un saludo para todos. En esta ocasión quiero referirme a la catequética como ciencia teológico-pedagógica que reflexiona sobre una acción que se llama catequesis. La catequética podríamos decir que es una ciencia más bien contemporánea, aunque comenzó sus primeros desarrollos previo al Concilio Vaticano II. Fue más a raíz de la creación ya de institutos de teología, de pastoral y de catequética, que se fue consolidando y ha venido madurando y también ha venido ganando significación dentro de las ciencias teológicas. El crecimiento, el impacto que han tenido en el mundo entero institutos de formación superior de catequética ha ayudado pues a que esta ciencia entre ya cada vez más en calidad de par de otras ciencias teológicas y otras ciencias pastorales. ¿Por qué es importante estudiar catequética? Digamos que entre nosotros, en nuestras comunidades, hay una acción que es fundamental, sin la cual no habría discípulos de Jesús, ni tendríamos comunidades cristianas maduras, y esa acción se llama catequesis. Al ser una acción tan amplia, tan rica de sentido, tan diversificada, que acompaña tantas vidas y tantos corazones, familias, niños, jóvenes, distintas situaciones humanas, corremos el riesgo de caer en ello en el empirismo y en el activismo. Es decir, de no reflexionar, no poner mirada crítica, analítica a aquello que venimos haciendo. Y eso es precisamente lo que aporta la catequética. Una mirada reflexiva, una mirada crítica, una mirada juiciosa, en primer lugar desde la teología, también desde el magisterio de la Iglesia, pero también con el recurso de otras ciencias sociales y humanas como las pedagógicas, las antropológicas, las psicológicas, aquello que acontece en la acción. Quizás nosotros como catequistas que vamos en el día a día con las comunidades, pues como que no logramos percibir que detrás de ello también hay unas personas que se dedican al estudio superior de la teología y de una ciencia que se llama catequética. Muchos de los avances, de hecho, contemporáneos y de las renovaciones y de las búsquedas novedosas en torno a esas actividades
han venido de la investigación y de la reflexión de grupos humanos, de personas, de comunidades de fe, que se han dedicado a la reflexión crítica de esa acción que se llama catequesis. Y a todos nos evitan entonces caer en esos dos problemas que no son solamente propios de la catequesis, sino casi toda la acción pedagógica humana, también como que corre el riesgo de caer en el activismo, en el empirismo, incluso que también puede llevar a la improvisación. Quizás la dificultad que nosotros encontramos es que tenemos una mirada muy instrumental de lo que hacemos y la pregunta fundamental que nos hacemos es ¿cómo? Entonces buscamos materiales, buscamos textos y hoy con el aumento de las nuevas tecnologías pues es fácil encontrar muchísimos cómo. Cómo hacer un encuentro catequístico en torno a determinado tema, cómo hacer un retiro espiritual en torno al Espíritu Santo, o sea, los cómo son fáciles de encontrar, son muy cómodos y hay muchísimos. Y maneras de hallarlos pues también están al alcance de todos. Cualquiera de nosotros que ha trabajado catequesis, ante un tema entramos rápidamente al internet, buscamos, bajamos la actividad y eso es lo que regularmente hacemos. Pero no tenemos una mirada global, amplia, crítica, analítica, reflexiva sobre aquello que hacemos. Lo mismo pasa en la pedagogía, o sea, los profesores y muchos docentes también, muchas veces la pregunta es por el cómo. Resulta que los cómo responden a los qués, a los porqués y a los para qués. Y esos porqués, para qués y qué son lo que nos ayuda a entender, a profundizar, a asumir la catequética. Que nos ayuda a decir, bueno, todo eso que hacemos diariamente en lo cotidiano de la vida con las personas, ¿qué busca? ¿A qué apunta? ¿Qué interés tiene? ¿Qué propósito tiene dentro de la pastoral de la iglesia? ¿Qué puesto tiene dentro de las demás acciones? ¿Cómo se relaciona con ellas? Eso es lo que nos permite analizar y mirar la ciencia catequética. El por qué, el para qué y el qué de la catequesis, de modo que los cómo que podamos encontrar y tener respondan a esas preguntas. Y hoy día se hace muy urgente el estudio de la catequética porque se viene también ya desde hace años solicitando lo que se conoce como un nuevo paradigma de la catequesis o una renovación de la catequesis si lo llamamos en términos más sencillos. ¿Qué es un paradigma catequético? Un paradigma catequético es una forma de pensar, de entender y de hacer la catequesis que responde a un contexto sociocultural determinado. ¿Cuándo se da un cambio en paradigma catequético o de catequesis? Cuando las condiciones sociales y culturales han cambiado radicalmente. Eso nos invita a entender, pensar y hacer la catequesis de otra manera. Por eso, con mayor razón, hoy día se nos pide que tengamos el referente catequético. Ahora, eso no quiere decir que todos los que hagamos catequesis nos hagamos catequetas o estudiemos la catequética, porque pues es un estudio con un carácter superior, universitario. Algunos llegan al pregrado, otros llegan a otros posgrados, pero sí necesitamos que la formación de los catequistas esté inspirado en la catequética, en la investigación y en la reflexión, que los materiales didácticos que se elaboren también tengan en cuenta la reflexión catequética. Puede ser que un catequista no tenga nunca acceso a un libro de catequética ni teología, pero si los cómo que están en el mercado o que vamos ofreciendo a las personas no responden a los qué y para qué, que son más adecuados para acompañar en la fe en la sociedad de hoy, corremos el riesgo de repetir esquemas pedagógicos que ya no corresponden ni a la manera de ser humano de hoy, ni a los modos sociales contemporáneos, ni tampoco a las formas nuevas de aprender y de estar en este mundo. No se trata con ello de adaptar la fe o acomodar la fe al mundo contemporáneo. No, no es una contextualización ni del Evangelio. Se trata es de que el mismo Evangelio, el Evangelio de Jesús, la misma iglesia, la iglesia de Jesús, llegue de modo creíble y significativo a las personas de hoy. Porque muchos de esos cómo
siguen replicando y repitiendo formas de educación que resultan cada vez más poco significativas para las personas, para la sociedad, para los modos de enseñar y de aprender hoy día. Entonces, todos de alguna u otra manera tenemos que ver con la catequética y nos vemos impactados por ella. Así no la estudiamos, así no tengamos acceso a un centro superior de catequética. Pero sí tenemos impacto en ella por cuando recibimos formación diocesana o formación en un instituto, esa formación está inspirada y guiada por la reflexión catequética. Cuando todos entramos en contacto con un documento del magisterio de la Iglesia, aunque no sea necesariamente un documento teológico hecho por un teólogo, sino del magisterio del Papa o de los obispos, también naturalmente tanto magisterio como teología se acompañan y van de la mano. Entonces también tenemos ahí un impacto de la catequética. Todos también recibimos impacto de la catequética cuando trabajamos los materiales didácticos. Para llegar a ese punto de mediación, se espera que esos instrumentos, esas herramientas más didácticas que usamos todos los días, estén pensadas, elaboradas, construidas desde lo que la catequética actual nos habla acerca de lo que es catequesis, educar en la fe, acompañar, anunciar el querigma. Eso también nos da a todos nosotros un criterio para saber seleccionar, para saber escoger. Como decía, pues hoy día es fácil encontrar de todo lo posible, lo habido y por haber en las redes. Y a veces uno se confunde porque dice, uy, ¿qué hago? Esto, lo otro. Y a veces llevado únicamente o por el primer impacto de lo que abrió, o por la emoción, o por un consejo de alguien que me dijo, yo usé esto y me sirvió. Lo usamos así casi indiscriminadamente y sí con un adecuado juicio de valor. La catequética y la formación de los catequistas, que tiene también esa dimensión catequética, así no sea un estudio superior, pero es una formación en catequética, o sea, cualquier formación de los catequistas, así sea la que sea en un centro de formación para el catequista parroquial, tiene esa dimensión para pensar, analizar con ojo crítico la catequesis y sus instrumentos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir hoy día, saber analizar esa información, porque es mucha, y tenemos que saberla interpretar, tenemos que saberla mirar, porque hay muchos instrumentos incluso que no corresponden ni siquiera a la misma teología cristiana, ni a la misma teología de la revelación, ni a la teología de la fe, ni a la teología pastoral, pero los usamos así indiscriminadamente y los vamos replicando por el camino de la vida sin darnos cuenta los errores que podemos estar comunicándonos unos a otros. Creo que hay un principio que trae el directorio de catequesis que nos puede ayudar a sintetizar esto. Cuando dice el documento, solo a partir de los principios orientadores pedagógicos, teológicos de la catequesis se pueden evitar cantidad de errores en materia catequística. Es decir, la formación superior que lo coloca a uno a un nivel de investigación y de reflexión, la formación pastoral de los catequistas en las diócesis, en todos los centros de estudio de formación, ya sea presenciales o en línea, como esta que también ofrece aquí el ISCA, tienen que llevarnos a todos a adquirir esa habilidad de mirar con ojo crítico esos cómo, que son muchos, que hay muy variados, y como he dicho, no corresponden en su gran mayoría al qué, al para qué y el por qué de la catequesis o de la iniciación cristiana hoy. La invitación es entonces a formarnos. Algunos en la iglesia o en la comunidad cristiana podrán tener acceso a estudios superiores como los que ofrece el ISCA. Otros, por su tiempo o manera de asumir el compromiso con la comunidad cristiana, tendrán acceso a cursos de formación para catequistas. Ahí también se está haciendo catequética, se está aprendiendo catequética, se está aprendiendo a reflexionar y a pensar la catequesis. Entonces aprovechemos todos esos cursos y herramientas que nos ofrecen nuestras diócesis, nuestros pastores, nuestras comunidades, para que no solamente nos quedemos en los cómo, sino que también tengamos claros los porqués, los qués y los para qués. Y desde allí
tengamos unos cómodos más precisos, más justos y más adecuados a lo que hoy día pide la teología, la pedagogía, la pastoral y la misma vida cristiana. Y con esto fueron ambos como de